Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Continuamos con todo este aprendizaje con la clase de hoy. Vamos a ver como un poquito de repaso de la clase pasada. Los que no la vieron quedó grabada. Ahí la van a poder ver. Entonces, aquí vamos a empezar a mirar porque a veces las personas no logran como, o sea, y es complicado, no es tan fácil uno decir, uy, pero es que, ¿qué está haciendo el mercado? Con esto que veo a simple vista aquí, ¿qué está haciendo? Aquí no logro ver como nada, entonces vamos a poner el mercado 24 horas que está en este momento y vamos entonces a poner cuál es el punto máximo y cuál es el punto mínimo para que empecemos a identificar qué estructura me está haciendo y hacia dónde puedo mirar, qué puedo esperar, qué zonas puedo operar y iremos bajando de temporalidad para que vayamos haciendo un seguimiento. Entonces, la idea de esta metodología no es operar todos los índices, operar todos los pares de divisas, porque eso también funciona para Forex, sino enfocarnos puede ser en un solo índice o en un solo par de divisas en caso de que sea Forex, y con eso vamos a poder tener y alcanzar una rentabilidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando coges todos y los zapoteas todos y te llenas de información y de cosas a cuando le haces seguimiento a uno solo, te enfocas en uno solo y le haces seguimiento desde 24 horas, 8 horas, 4 horas, 1 hora, 30 y etcétera, para ir operando a menores temporalidades, pero ya sabiendo qué ruta vamos a tener clara para operar, si alcista o bajista, y que te vaya llegando a las zonas. Entonces, por decir algo, lo que podemos empezar primero es identifico cuál es mi máximo y cuál es mi mínimo. Entonces, este es el máximo anterior porque miren que acá no me rompió. Entonces, este es mi máximo anterior, entonces vamos a marcarlo para que nos quede como una mejor base acá. Máximo. Uy, pero rojo no. Vamos a cambiarle la letra. Ah, es que es rojo, verde. Ah, bueno, los que no saben, yo soy daltónico. Bueno, entonces máximo, aquí queda el máximo y vamos a ponerle acá el mínimo. Listo, el mínimo. Entonces máximo, mínimo. Entonces ya acá tenemos una base, tenemos el máximo de 24 horas y cuál es el mínimo. Ahora, ¿cómo vamos a identificar qué posible tendencia está haciendo? Nos vamos a correr hacia atrás para ir mirando qué estructura lleva haciendo en la parte de atrás. ¿Sí? Entonces, ¿qué logramos identificar? ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar esto que hemos visto en las anteriores clases. Vamos a buscar, si la vemos que es bajista, vamos a buscar esto, y si la vemos que va alcista, vamos a buscar esto. Incluso al buscar eso vamos a poder identificar dónde está alcista y dónde es bajista para lograr saber hacia dónde vamos. De lo que vamos a buscar es esto mismo, rompimientos de bajos anteriores, rompimientos de bajos anteriores y rompimientos de altos anteriores. Acá como en esto. Pero lo vamos a buscar en la estructura que nos está haciendo en 24 horas. Entonces volvamos ahora otra vez acá. Entonces en 24 horas tenemos esto. No es que nos vamos a basar de eso, ay, entonces voy a esperar que me llegue a estas zonas y a estas de que tenía, no. La verdad no, en 24 horas no es eso, sino lograr tener claro qué estructura está haciendo. Entonces tenemos que este máximo es más alto que este, ¿sí o no? Y tenemos que este bajo, vamos a ponerlo en toda la mecha, y que este bajo es más alto que este, o sea, este es el mínimo mínimo porque miremos que acá nos rompió, miren que acá nos rompió con esa mecha, esa sola mecha nos sirve para identificar un rompimiento, un posible rompimiento. A veces cuando es la mecha muy pequeñita no se cumple y puede que no siga la tendencia que nos rompió ese mínimo, entonces debe continuar bajista. A veces no lo hace, simplemente a veces lo que puede hacer es que con la mecha nos toca una zona que tenía para comenzar a subir. Entonces ya son cositas que vamos a ir viendo a medida que vayamos mejorando todo.
Entonces, bueno, esta lupita no saben si, no sé si la saben poner. Cuando hay partecitas que uno quiere mirar así tan chiquiticas, acá en la parte izquierda, está una lupita que tiene el más. Entonces, ¿cómo utilizamos esa lupita? Entonces la ponemos acá y hacemos un cuadrito sostenido. Sostenemos desde ahí, le damos clic, sostenemos y mire que nos amplía ese cuadrito. Lo soltamos y se acerca. ¿Ven? Entonces ustedes van a poder mirar a detalle lo que quieran mirar del mercado. Igual con el mouse y eso lo pueden ir buscando hacia atrás, o sea, mirando desde más atrás. Y acá le pueden dar otra vez el menos y se lo pone otra vez como está. ¿Sí? Listo, bueno, eso fue un paréntesis ahí. Entonces, ahora, ya tenemos esto, que esto es el máximo anterior, y tenemos que este mínimo, acá se nos rompió el mínimo, entonces este es el mínimo de toda esa tendencia, y este es el máximo. Entonces acá nos está mostrando que algo así, que está haciendo eso, impulso, retroceso, impulso, porque miren que con la mechita me marca el impulso. ¿Qué puede estar haciendo acá esto? Entonces, esto sería este retroceso. ¿Para qué? Para comenzar a bajar. ¿Sí? ¿Les hace sentido esto? Bueno, entonces se los pongo más así. Yo lo pongo acá es como por no pisar eso aquí para que se logre ver como la linecita, como la mechita. Y acá también. Pero sería así. Impulso, retroceso, desde acá arriba, no se confundan. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso acá con rompimiento, retroceso. Y acá puede, ¿qué puede estar haciendo? Nuevamente un impulso para continuar con la tendencia que, con la tendencia bajista que ya identificamos. Entonces, esta caída para que continúe con la tendencia bajista que logramos identificar, ¿qué me tiene que romper? Me tiene que romper este mínimo. ¿Sí? Esto debería de ser hasta acá. A ver, esto acá. Debería ser como algo así. Que rompa. Y luego me puedo hacer un retroceso. Y continúe la estructura. ¿Sí? Entonces que me pueda seguir esta estructura así. Entonces aquí ya voy a seguir midiendo mis zonas, entonces por ir acá, entonces mido mi zona, mido la zona de este impulso, mido todo esto, entonces acá tenemos hasta acá, entonces teníamos que por encima del 50 teníamos esta zona, que es la más cercana, que podría ser nuestro decisional, vamos a marcarlo acá, decisional, ponerlo en mayúscula, eso sería nuestro decisional, que sería ahí. Y por acá en la parte más arriba, entonces estaría el extremo. Aquí estaría la zona del extremo. Vamos a marcarlo también. Yo marco todos así para que se les vaya para que se les vaya quedando mejor y vayan poniendo dónde es el decisional, dónde es el extremo, para que ustedes a ojo ya empiecen a mirarlo y lo logren identificar. Entonces, esas eran las dos zonas que tenía de reaccionar cuando estaba subiendo. Ahora, miren que acá, si le ponemos, vamos a hallar otra vez la lupa, si le ponemos la lupita aquí, miren que llegó al decisional, vamos a ponerlo bien acá con esta mechita, el decisional lo pondría con esta mechita, puede ser con esta, o puede ser con esta de acá, otra de arriba. Aunque esa no, creo que le falta un poquito ahí para ponerlo. Bueno, uno puede coger la última velita antes de la caída, cojamos estas dos, las últimas dos velitas por la formación de estas velitas, que es como un doji. El que de pronto ha visto clasecitas de velas, estos se llaman dojis, como velas de indecisión y algo así. Entonces vamos a juntar esas dos y eso nos da como el bloque del decisional. Entonces mire que acá llegó al decisional y empezó como a amagar, como a caer, pero luego ¿qué hizo? Luego rompió el decisional y se nos va hasta el extremo para ya empezar a caer desde ahí, desde el extremo. Entonces, ¿qué debe hacer el mercado?
Si va a continuar la tendencia bajista, debe llegar por lo menos hasta acá, hasta este mínimo, y romper el mínimo, rompernos este mínimo. Entonces, si uno logra ver eso en 24 horas, y cada velita es una hora, es un día, cada velita son 24 horas, entonces pueden pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no, por ahí 15 días para que eso llegue hasta acá abajo. ¿Sí? Por ahí entre 10 15 días para que esto llegue acá abajo. Y eso que si baja derecho, porque eso puede subir, hacer un retroceso, después volver a estirar, después otra vez un retroceso hasta llegar a esa zona. Pero entonces ya identificamos en 24 horas qué mercado estamos operando. Si ya analizamos bien la estructura, entonces hacia dónde va esa estructura, hacia dónde me puede ir el mercado. Me llevo al extremo de este retroceso y ya me puedes continuar ese impulso hasta acá y me puede romper ese mínimo de acá. ¿Sí? Y después de romper ese mínimo ya vendría a ser un posible retroceso, así como vemos acá, un posible retroceso, y ya miraríamos acá nuevamente entonces dónde comenzó el impulso, dónde comenzaría este impulso para medirlo acá, que comenzaría aquí, y donde me finalizó este que siguió, para luego identificar lo mismo. Por encima del 50% voy a mirar qué zonas me dejó. Voy a borrar esto para que no nos confunda. Entonces, si ya después nos hace este impulso, entonces vamos a medir el impulso, marcamos, vemos acá el 50%, marcamos cuál sería el decisional y cuál sería el extremo acá. ¿Sí? Vamos a copiar esta cosita de acá. Vamos a poner este para acá. Entonces ya buscaríamos cuál es el decisional por encima del 50% y buscaríamos también cuál sería nuestro extremo en ese impulso, ¿sí? Para mirar hasta dónde puede llegar el siguiente retroceso. Entonces miren que acá vamos a poner aquí una herramienta a ver si nos deja ver cuánto tiempo es hasta ahí. Vamos a ver, utilicemos esta de acá y dato de rango. Entonces desde acá hasta aquí, miren, podría ser el 24 de octubre. Miren que aquí me aparece desde el 1 de octubre que estamos midiendo hoy y se podría ir hasta el 24 de octubre, una caída más o menos hasta acá, poniéndole ese rango hasta aquí. ¿Sí? Y entonces con retroceso y todo, pongámosla hasta aquí, que sería esta parte de acá arriba, cogiendo todo ese rango acá. Entonces sería desde el 1 de octubre, desde hoy hasta el 17 de noviembre se podría ir con ese retroceso. Entonces, miren todo el alcance que ustedes pueden llegar a tener si ustedes le hacen un buen análisis a estos mercados así. Y con uno solo tienen, porque ya ustedes saben qué van a esperar, hacia dónde se puede ir, dónde van a comprar, dónde van a vender y qué van a esperar si te rompe ese piso. Si me rompe este mínimo, entonces ya lo que voy a esperar sea que me haga un retroceso hasta ciertas zonas, entonces ahí se va mucho tiempo. Entonces no es que, entonces tengo que esperar las zonas en 24 horas, no. La idea es identificar qué estructuras me está haciendo en 24 horas para yo saber hacia dónde va. Y ya sabiendo hacia dónde va, lograr identificar con la estrategia que estamos viendo dónde me voy a posicionar para irme hasta esa zona que ya analicé que debe caer. ¿Sí? Pero entonces les haya quedado un poquito claro esto. Cualquier cosa me escriben ahí y vamos solucionando como las dudas, inquietudes. Vamos a seguir mirando acá. Entonces, ahora vamos a borrar eso. Ya les hice cómo sería como un panorama en largo plazo. Ahora vamos a borrar eso. Miren, esta herramientica, esta la pueden tener ahí también y eso le hace como un simulador de mercado. Les hace como un simulador de las velitas y todo. Miren, por si quieren mirar así más o menos y estudiar la estructura, vamos a ver dónde sacan esta cosita para que la vean. Este es acá.
Estos son los emojis, para que tengan una base acá. Esos son como los emojis de acá. Y en estas herramientas es donde está eso. Es esta, GhostFed. GhostFeed. ¿Sí? Vamos a ver si esta también. No, esa no. Entonces es esta que está como con esta lineecita, GhostFeed. Entonces le damos en favoritos y ya nos queda ahí. Y ya podemos hacer el simulacro del mercado acá. Lo que podemos esperar para que vamos analizando, vamos mirando acá así y se nos haga como más visible, o sea, más al ojo de qué podemos esperar. Listo, entonces ya teniendo claro eso, entonces ya quitemos esto de acá y esto de acá porque, no, vamos a dejar el extremo, que fue hasta donde llegó ese impulso. Listo, entonces, ya, ¿hacia dónde me puede llegar ese mínimo? ¿Hacia dónde me puede llegar el mercado? A romperme ese mínimo para continuar, ¿qué? Para continuar la tendencia, ¿sí? Entonces ya empezamos a bajarnos de temporalidad para lograr identificar qué está haciendo en una temporalidad menor. Entonces la que sigue ahí es 8 horas. Vamos a ver a 8 horas cómo la vemos. Entonces a 24 horas, devolvámonos acá. Entonces a 24 horas teníamos que ese era el alto anterior, ¿sí? Ese era el alto anterior y por debajo de este alto anterior teníamos una zona de acá, que estas zonas son importantes, no para uno entrar en compra, sino que son importantes porque eso te puede mostrar que puede haber un freno. ¿Por qué? ¿Por qué un freno? Porque entonces uno puede pensar, cuando uno está mirando eso, que, ay, aquí me frenó esto, ¿será que va a empezar a subir? Entonces, lo que puede ser es, bueno, puede ser una opción, pero la otra opción es que como tenemos un bloquecito acá, un bloquecito es como miren esa velita ahí negra, entonces lo que puede ser que me llego ahí y simplemente me está haciendo un freno o para hacer un retroceso hasta el 50% de este impulso, pongamos que este sea un impulso, entonces me está haciendo un freno para que esto me llegue a por encima del 50% para continuar o simplemente me la frene y luego continúe rompiendo. Entonces una vez que me rompa este, ya la zona que veo más posible de llegar, entonces empiezo a mirar acá, entonces tenemos este alto anterior, tenemos este rompimiento anterior. Entonces, ¿cuál es la posible zona que me puede llegar? Me puede llegar a esta otro bloque que tenemos acá. ¿Sí? ¿Por qué ahí? Porque hagamos de cuenta que entonces eso es como si me hiciera esto. Impulso, retroceso, y todo esto fue otro impulso hasta acá arriba. Y estos son los altos anteriores. Este es un alto anterior y este es el otro alto anterior. Entonces, miren cómo se vería. Entonces, el mercado ahí no es que entonces va a venir a llenar ese 50% nomás y ya, sino que como este se alargó demasiado este impulso, el mercado normalmente que tiene que venir a corregir todo eso que dejó como ese vacío. Entonces, este es el rompimiento anterior. Entonces el mercado tiene que venir a corregir todo eso que hizo aquí. Entonces aquí que va a ser como una estructura así hasta llegar a este punto de acá que sería hasta donde podría llegar. Esta zona de acá. ¿Sí? ¿Qué sería esta de acá? ¿Y por qué encierro eso? Porque miren que acá hay una velita negra metida en esas azulitas. ¿Sí? Entonces eso lo tomo como ese es el bloque donde puede llegar. ¿Por qué? Porque ese es lo que comenzó, o sea, la última vela negra antes de todas las azules. Entonces eso se vuelve el posible bloque. ¿Sí? Entonces por eso resalto este espaciocito con esta zona acá. Entonces el mercado tiene que venir a corregir todo eso que hizo, todo ese impulso tan derecho que subió. Entonces tiene que venir a corregir. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que posiblemente ya hizo esto, hizo este impulso y ahora ¿qué viene a hacer? Puede venir a hacer la corrección de todo ese vacío que dejó. Entonces, y allí, entonces esta sería una zona donde puede llegar y ahí podría ser que tiene dos opciones, o nos continúa con la dirección del mercado que viene haciendo bajista y nos rompe este mínimo que estábamos viendo, o la otra es que no nos rompa este mínimo, sino que venga y haga
una estructura hasta esta zona de este bloque, donde lo puede frenar y puede empezar a hacer nuevamente una tendencia alcista. ¿Sí? Perfectamente puede hacer eso. Porque no es que entonces, como yo estoy diciendo que tiene que caer, entonces tiene que caer. Él puede llegar a una zona y cada que me rompió este mínimo anterior, entonces debe seguir cayendo. Está entre las posibilidades, pero puede que no. ¿Qué es lo que uno tiene que mirar? Medir el riesgo, hacerse, cerciorarse más y tratar de mirar más confirmaciones a la hora de abrir una operación. Y cuando te llegue a esta zona, listo, estar pendiente, que no te haga como una estructura alcista, que te empiece a cambiar esa tendencia, porque entonces si ya ves que te empieza a hacer como una estructura alcista, ya tú vas mirando si mejor cierras para no perder de pronto el profit que ya llevas. ¿Sí? Pero incluso esto es a 24 horas, a 8 horas y una hora, eso es larguísimo. Pero la idea es poderlo mirar así y ya ir tomando decisiones en el camino. Entonces, ¿por qué pongo esta zona, esta posible zona? Porque todo esto es un vacío, como lo veíamos acá, todo esto es este vacío, entonces que tiene que venir a rellenar el mercado. Entonces, ¿hasta qué zona próxima buscaría una entrada? Por lo menos hasta aquí. Y ahí tendríamos mucho camino en temporalidades menores. Entonces vamos a borrar esto por acá y vamos a bajarnos a 8 horas a ver qué nos muestra. Listo. Entonces vamos a ver a 8 horas. Entonces miren 8 horas como vamos viendo la estructura diferente. Aquí vemos que está haciendo impulso hasta este freno. Aquí retrocedió. Aquí hizo un nuevo impulso. Puede estar haciendo un retroceso para ir continuando así con una tendencia más normalita. ¿Sí? Entonces eso puede ser lo que está haciendo acá. Vamos a bajarnos más a 4 horas. Miren acá se ve como mejor, como la tendencia con su impulso, retroceso, impulso y el retroceso que está haciendo. Entonces según eso, para que sea una estructura más normalita, entonces aquí tenemos el rompimiento anterior, él por lo menos debería llegar hasta una zona por encima del 50, que podría ser, vamos a medirlo de una vez para no adivinar, 50%, y esta podría ser la primera zonita a la que puede llegar, que sería el decisional, y ya el extremo podría estar por acá, en esta zonita de acá, dentro de esto. Entonces vamos a tener impulso de retroceso, no es que entonces como lo vemos bajista en 24 horas, entonces no vamos a poner sino poner ventas, no, también entradas en compra porque en 24 horas, si tú lo ves a 1 minuto o a 5 minutos es demasiado grande para poder continuar buscando compras y ventas. Vamos a bajarla a menos temporalidad, vamos a borrar esto, este y este. Vamos a bajarlo a 1 hora para que vean cómo se va viendo ya de grande. Miren cómo se vaya viendo esa caída de grande. Entonces miren que van a tener mucho espacio, muchas cosas para tomar decisiones. Vamos a ponerla a 15 minutos para que vean cómo se ve. Entonces miren todo lo que ha caído en 15 minutos, cómo se ve eso. Entonces ven, entonces, con 24 horas tienen un panorama mejor, pero entonces ya cuando ustedes empiezan a bajar, van viendo que el mercado está demasiado grande, entonces pueden buscar unas estructuras bajistas, alcistas, hasta donde se pueden acomodar ustedes para uno que de pronto puedan abrir ventas, abrir compras hasta ciertas zonas que ustedes vean, por decir algo, esto me puede llegar hasta esta zona que sería el decisional y si no me llega hasta acá me puede llegar hasta el extremo para continuar bajando. Y todo esto, miren que acá tenemos un rompimiento anterior y que ustedes digan, listo, ya analicé y todo esto puede ser un vacío que tiene el mercado acá que me puede venir a rellenar. Porque miren que acá no me hizo impulso, retroceso, sino que bajó más bien así derecho. Entonces, ¿qué es lo que me puede hacer? Me puede hacer un retroceso, me puede estar haciendo un retroceso hasta ciertas zonas de acá para luego comenzar a bajar, a continuar con la tendencia. ¿Sí? Entonces me puede llegar a esta zona que sería el decisional o me puede subir hasta acá. En ambos casos, ¿qué voy a hacer? Entonces lo que voy a hacer es esto. Lo que voy a hacer es esto.
Entonces tenemos esto como el decisional, vamos a ponerle para que sepan que se hacen los dos. Entonces este sería el decisional y vamos a hacer el ejemplo con el decisional. Entonces tenemos que el mercado va subiendo con impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Acá, ¿sí? Entonces me llevo a esta zona. Entonces, ¿qué puede hacer? El mercado me puede hacer eso para rompernos y irse hasta el extremo, hasta la zona del extremo. Vamos a marcarle acá, extremo. Sí, se puede ir hasta acá. O lo que puede hacer es, vamos a estirarlos. Lo que puede hacer es que en el decisional, llegue al decisional, toque la zona y empieza a rompernos bajos anteriores, ¿sí? Y después me haga esto, y después me rompa ese otro bajo, después me haga el retroceso, y así se vaya otra vez. Sí, pero entonces esperaríamos confirmación de cambio de estructura, cambio de tendencia, que sería este, se me empieza a romper ese bajo, y ya entonces cuando me rompe ese bajo, yo ya voy a buscar, listo, me rompió ese bajo, entonces listo, mido cuál es el 50%, busco mis zonas, que sería decisional y el extremo, para buscar qué, para buscar montarme en la caída luego de que me llegó al decisional y me hizo un posible cambio de estructura. Sí, entonces lo mismo vamos a esperar que cuando nos llegue al extremo, que sería es, vamos a esperar lo mismo. Entonces, cuando nos llegue al extremo, no es que vamos a entrar de una en el decisional y de una en el extremo, podemos ir más a la fija, entonces podemos esperar eso, que nos empieza a romper los bajos anteriores, que serían estos, después medimos el impulso, 50%, y entonces vamos a identificar cuál sería la zona del extremo y la zona del decisional, para montarlos en la caída. Entonces no es que solo va a llegar ahí y vamos a abrir, sino que vamos a esperar, siempre vamos a esperar estas confirmaciones. Listo. Entonces continuamos acá. Entonces esto puede ser lo que nos llegue a hacer acá. Y aquí vamos a esperar esta confirmación y acá vamos a esperar esta misma confirmación. Vamos a ver si nos ponemos, si podemos tener un ejemplo acá. Miren, por decir algo acá, vamos a analizar esta aquí, esta zona de acá. ¿Sí? Entonces teníamos que eso nos llegó, eso es un extremo en una temporalidad mayor, ¿sí o no? Ahí nos llegó, vamos a mirarla. Miren, aquí el mercado nos llegó a a esa zona que sería el decisional. Entonces ahora, lo que veíamos, lo que acabamos de ver, no es que vamos a entrar apenas llegue, sino que ¿qué vamos a esperar? Vamos a esperar que nos haga un cambio de estructura. Entonces vamos a mirarlo así más cerquita para que empecemos a identificar. Entonces voy a quitar ese y después nos devolvemos. Voy a quitar ese y ese amarillo. Incluso el azul lo podemos dejar. Entonces acá, si borran alguna herramientica o algo que no querían borrar por error, eso es como si estuvieran haciendo en Word o haciendo algo en Excel o algo así, con Control Z devuelven lo que borraron. Listo, entonces vamos a mirar aquí qué tenemos acá, vamos a quitar eso aquí. Entonces, nos llegó a la zona, ¿sí o no? Nos llegó a la zona, entonces ¿qué vamos a esperar? Listo, ¿cuáles son los bajos anteriores? ¿Cuáles son los bajos anteriores que me dejo acá? Vamos a marcar ese y ese puede ser otro bajo anterior. ¿Sí? Entonces miremos acá, llegó a la zona y empezó ¿qué? Empezó a hacer un cambio de estructura. Entonces empezó a romperme los bajos anteriores. Miren que acá teníamos este bajo, y acá me lo rompió. Teníamos este otro bajo acá, también lo rompió. Y este otro intermedio acá y estos otros de acá. Entonces ya que vamos a mirar, vamos a marcar lo que les demostré ahorita. Vamos a identificar 50% de este impulso y luego vamos a buscar zonas. ¿Cuál sería mi decisional por este lado? ¿Y cuál sería mi extremo por este lado? ¿Cuáles serían mis posibles zonas de reversión? ¿Hasta dónde podría llegar el mercado?
¿sí? Entonces aquí a donde me llegó al decisional dentro del extremo que ya estábamos viendo en una temporalidad mayor, ¿sí? Entonces lo que esperamos es esto. No es que cuando nos llegue a una zona entonces vamos a entrar ahí a la loca y de una, sino que vamos a esperar que nos haga esto. ¿Listo? ¿Les queda claro ahí? Entonces, bueno, acuérdense que vamos a tener las preguntas y las preguntas al final para lo que quieran preguntar, vayan apuntando para que no se pierdan y vamos a mirar, seguir mirando por acá. Entonces, miren, acá teníamos esa confirmación y miren que se dio súper bien. Entonces, si seguimos analizando el mercado de aquí para abajo, miren todas las entradas que nos va a seguir dando. Entonces no es que como no cogimos cuando nos llegó al extremo del decisional, entonces ya nos quedamos por fuera, sino que miremos acá todas las entradas que nos sigue dando. Entonces acá tenemos impulso, retroceso, acá otra vez, impulso, retroceso. Entonces acá medíamos por decir algo, este impulso, inicio, final del impulso, por encima del 50%, mire la velita que hay ahí. Si la ven, miren la velita que hay acá. Ay, tan cerquita no se logra ver eso. Vamos a ponerla así más grandecita. Ay, ¿cuál es esto? Nada, sería esto. Sería esta de acá. Sí, entonces este sería el decisional en este impulso. Y el extremo, ya vamos a poner lo que está aquí. Vamos a ponerlo, este sería el extremo, lo más alto del impulso. Entonces se quedaría como el extremo y es el decisional. Entonces aquí me llegó al decisional y volvió a caer y volvió a seguir dando entradas. ¿Sí? Entonces puede que siempre no te va a dar entradas, por decir algo. Si vamos a medir este impulso, que sería desde acá hasta aquí, pues miren que no llegó al 50%. ¿Sí? No llegó al 50%. Entonces acá no tendríamos opciones de poner esta, por decir, sería por encima del 50, sería esta una. Y la otra zona sería acá, miren que en ningún momento llegó. Pero ¿dónde sí llegó? En la que sigue. Entonces vamos a medir este impulso nuevamente. Desde acá hasta aquí. Entonces marcamos el rompimiento y ese sería todo el impulso. Entonces inicio del impulso, final del impulso y zonas de decisional y extremo por encima de la zona. Entonces ese podría ser el decisional y este de acá arriba podría ser el extremo. Entonces siempre vamos a buscar lo mismo y buscamos confirmaciones y buscamos esto. Listo, la misma zona. Entonces miren, en una tendencia bajista marcada, miren todo lo que vamos a poder encontrar. Y estamos hablando que estamos en 15 minutos. Entonces, si identificamos bien la estructura, hasta dónde podemos poner el TP, hasta este bajo anterior. Porque la idea es que siga bajando y te rompa ese para que siga la estructura bajista. ¿Sí? Y antes así sucesivamente. Entonces acá vamos a medir a ver si este nos da también inicio del impulso, final del impulso que sería acá. Y teníamos que eso, uy, pero esta no nos llegó por lo menos hasta esta zonita de acá no nos llegó. Pero miren que qué bonita es esa zona. Miren que no nos llegó hasta esta zona y volvió a caer. Pero miren si estiro esta zona, miren cómo respeta bien en el futuro. Vean, para posibles reacciones. Entonces miren cómo respeta bien. ¿Sí? Entonces, si ustedes miden bien la estructura y marcan bien las zonitas por debajo del 50, se les puede respetar y les puede dar entradas muy buenas. Entonces, si ven, entonces empezamos mirando el mercado 24 horas, identificamos qué estaba haciendo para identificar la posible ruta, los posibles movimientos que se vienen, identificar en dónde me puedo montar y qué voy a buscar. Entonces, según eso, voy a buscar es que puras ventas, por lo menos hasta que me llegue. O me llegue hasta acá
y me empiece a reaccionar hacia arriba, me haga el cambio de estructura que hablábamos ahorita, el rompimiento de altos anteriores y empiece a subir, o me rompa y me llegue al TP, que sería ese mínimo anterior, porque si continúa la tendencia bajista, él debe romper y seguir. Debería romper y seguir para luego empezar a hacer un retroceso hasta lo mismo, decisión al extremo, hacer el rompimiento de estructura y seguir dando así. Entonces se vuelve muy lo mismo y por eso yo les digo, no necesitan tener y ver todos los índices, sino que concéntrense en uno solo y tengan en la ruta de hacia dónde va el mercado, qué está haciendo acá, qué puede hacer y vayan así siguiéndole el rastro para que ustedes puedan tener ventas y compras en todas esas temporalidades. Listo. Entonces hasta aquí la clase, espero que la puedan repasar una y otra vez para que les quede mucho más claro. Y ya saben, cualquier duda, inquietud, vamos a seguir mirando en los comentarios, vamos a escríbame, incluso en la página voy a hacerles un cuadrito como para que podamos analizar bien todo, que podamos resolver todo y no se nos quede nada en el proceso para que seamos como más, podamos darle como mejor continuidad. Listo. Entonces los espero pues en la siguiente clase.